demos mucho fruto para la gloria de Dios. Amén. Así es que yo le voy a invitar entonces que si ya encontró la carta a los Efesios, en su capítulo número 2, me acompañe con su mirada a leer del 1 al versículo número 10. ¿Sale? Nueva versión internacional es la versión que uso, ¿verdad?, para leer esto. Dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pablo le está hablando a los creyentes en Éfeso que eran de origen gentil, por eso le dice ustedes. En otro tiempo ustedes, los gentiles, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven todavía en la desobediencia. Eso lo agregué yo, en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros, y ahí incluye a los judíos, porque él era de origen judío, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. El apóstol Pablo dice: aunque teniendo nosotros la ley y aunque teniendo nosotros las promesas y todo el Antiguo Testamento, de todos modos éramos guiados por nuestros deseos pecaminosos, nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza, gentiles y judíos, objeto de la ira de Dios. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Versículo 6: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros. ¿En dónde, hermanos? En Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. ¿Cuál? La salvación no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Versículo 9: no por obras, para que nadie se jacte, se gloríe, se envanezca. Versículo 10: porque somos hechura de Dios, creados, ¿en dónde? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Entonces volvemos a encontrar en este pasaje varias alusiones a estar en Cristo, con Cristo, en unión con Cristo. Y hermano, por esas razones que Jesús decía en Juan capítulo 15 a sus discípulos: permaneced en mí, estén en mí, no se separen de mí. Porque obviamente Jesús sabía que el Padre lo resucitaría, moriría en la cruz, resucitaría, y Dios derramaría toda bendición en Cristo Jesús. Como ya lo hemos platicado, como ya lo hemos analizado en varias sesiones de esta enseñanza en Cristo, sabemos que Dios ya se ha reconciliado con todo el mundo. Dios ya le ha perdonado los pecados a todo el mundo. Solamente necesita toda la gente estar donde se aplica ese perdón. Y ese lugar, esa persona donde se aplica todo el perdón y toda la bendición de Dios, ¿es en dónde, hermanos? En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, entonces toda bendición espiritual, todo lo que Dios ha ganado para el ser humano, se aplica porque estamos en Cristo. Glorificamos el nombre de nuestro Dios. Entonces hemos estado remarcando muchos pasajes, no sé si los 77 pasajes que dice, pero sí hemos visto ya en estas enseñanzas muchos pasajes acerca de en Cristo. Y hoy estamos analizando también Efesios capítulo 2, donde vuelve el apóstol Pablo a enseñar todo el evangelio, pero obviamente en Cristo. Mire, esta verdad espiritual no debe ser tomada como una doctrina solamente. O sea, no, si es una doctrina, si es una enseñanza, ojo, pero tengamos mucho cuidado
de que no nos suceda lo que le ha sucedido a mucha iglesia cristiana a lo largo de los siglos, que piensa que porque sabe la verdad, ojo, sabe la verdad, entonces vive la verdad. Tú puedes saber la verdad, puedes estar enterado de que todo se maneja en Cristo, de que todo tiene que ver con estar en Cristo, está perfecto. Pero esto tiene que ser una vivencia, tiene que manifestarse esa verdad en una vivencia, en algo que afecta tu vida, en algo que produce algo en nosotros. De ahí, hermano, que si usted me acompaña, dejamos un poquito Efesios, vaya por favor a Juan 15. Quiero remarcar algo que es importante en esa alegoría que nos hemos basado para todo lo que hemos estado viendo, que está en Juan capítulo 15. Vaya un momento a Juan 15. Vámonos a la alegoría de Jesús. Y la alegoría no es una fantasía, sino es una forma de enseñanza. La alegoría de Jesús en el capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera, la planta de uva verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Esta alegoría de Jesús comienza hablando de algo que no podemos pasar por alto y que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Si yo tengo esto como una doctrina que entiendo mentalmente, pero no es algo que afecta a mi vida, ojo, porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy la planta de uva verdadera, mi Padre es el labrador, pero toda rama que en mí no da, ¿qué? Fruto, ¿qué pasa con ella? Es cortada, es arrancada. Pero toda rama que sí lleva fruto es que podada. Es diferente podar que cortar. Y todos los que saben y alguna vez han tenido contacto con árboles frutales o con plantas o con lo que sea, ¿verdad?, que tiene que ver con la vegetación, sabemos que las ramas que no llevan fruto normalmente la gente las corta, las quita porque están secas, porque no tienen alguna enfermedad, alguna cosa, y no van a estar estorbando, no van a dejar que el sol, el aire ventile las demás ramas que sí están llevando fruto, ¿verdad? Y las ramas que llevan fruto, obviamente se le corta el fruto y se podan, es decir, todavía se les quita alguna cosita para que sigan dando más fruto. Esta enseñanza de Jesús que está ahí, porque ojo, no podemos hacer de la metáfora aplicaciones a ton ni son, ¿verdad? No, esto significa aquello. Hagamos solo las aplicaciones que el mismo Señor Jesucristo hizo y usó en ese sentido de la metáfora. Entonces Él sí dice que hay ramas que aparentemente que están en la vid, están en la planta que es Jesús, pero que finalmente no dan fruto y son cortadas. Entonces eso nos lleva a lo que yo le estaba diciendo. El entendimiento de estar en Cristo no puede ser solamente un entendimiento de ok, sí, ya sé que estoy en Cristo, perfecto, qué bueno, sí, ya sé los pasajes donde dice eso y he recibido 5 enseñanzas de que estoy en Cristo y bueno, estoy en Cristo, está bien, ya, listo, sigo mi vida como voy. A ver, tenga cuidado, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo dice claramente en esta metáfora que no se trata solo de entenderlo, sino se trata de que haya un efecto. Amén. Que haya un ¿qué, hermanos? Y el efecto es la manifestación de ¿qué? De fruto. O sea, si esta verdad se queda, ¿cómo puedo saber si estoy volviéndome religioso o si estoy viviendo una vida espiritual? Muy fácil, ¿cómo? Llevando fruto. El fruto es la manifestación de que hay vida. La doctrina, el entendimiento, el asentar con la cabeza que la Biblia dice eso, está bien, es un principio, pero eso no asegura que hay vida dentro de nosotros. Y la única manera de saber si hay vida dentro de nosotros es porque hay fruto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
De aquí, hermano, que vea que la palabra del Señor es tan precisa en todo. No deja lugar, hermano, a cosas sueltas. Mire, el Señor Jesucristo dijo, y eso está citado en Mateo 7, no lo busque para poder avanzar. Jesucristo dijo: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Tengan cuidado con los falsos profetas. Y yo podría ampliar: tengan cuidado con los falsos apóstoles, tengan cuidado con los falsos pastores, tengan cuidado con los falsos evangelistas, con los falsos maestros, tengan cuidado con los falsos hermanos, tengan cuidado con todo lo falso, ¿sale? Con las falsas ofertas también, ¿eh? Tengan cuidado con los falsos billetes, todo lo que es falso, no se meta ahí. ¿Por qué? Porque no va a salir nada bien de ahí. Pero sigo con el pasaje y dice que vienen a ustedes vestidos, dice: por sus frutos los conoceréis. Puede que haga cosas, puede que haga hasta milagros, puede que haga cosas, y cuánta gente no he escuchado que dice: pero ¿cómo no va a ser de Dios si hizo un milagro? Sanó, dio una palabra, dijo una cosa y sucedió. Sí, está bien, la palabra dice que no los vas a conocer si son de Dios o no son de Dios por las cosas que hacen, sino por los frutos que manifiesta. Frutos de la vida de Cristo dentro de ellos. Así que, amada iglesia, la comprobación de estar en Cristo y que no tengo una doctrina en mi cabeza nada más, sino que de verdad estoy vivencialmente en una unión espiritual con Cristo. Yo puedo saberme el pasaje y decir: ok, sí, la Biblia dice que esto, los creyentes estamos en Cristo, ok, entonces pues yo creo que estoy en Cristo, y bueno, pues ya sigo mi vida como voy. Y yo no te quiero engañar, jamás ha sido mi intención engañarte. Quiero decirte una cosa: la verdad de que si estás unido a Cristo es vivencial, no es teórica, no es doctrinal, es vivencial. Es decir, tiene que haber un resultado en la vida práctica. De ahí, hermano, cheque esto, tampoco me voy a detener mucho en eso porque quiero regresar a Efesios, pero sí quiero dejarlo claro, que la Biblia habla, el Nuevo Testamento habla de la fe fingida. Ojo, la Biblia habla de fe fingida. La fe habla de fe no verdadera. La Biblia habla de fe, hermano, de desviarse de la fe. Y ojo, la Biblia habla de la fe muerta. Entonces, a ver, ¿cómo nos relacionamos con Cristo? ¿Cómo nos unimos a Cristo? Lo leímos en Efesios y de hecho vamos a regresar. Por fe. Por fe. Entonces, todos nos unimos a Cristo por fe en su palabra, lo que dice su palabra. ¿Cómo sé que hay una fe verdadera? ¿Cómo sé que esa fe de verdad me unió a Cristo? Y no solamente es una idea en mi cabeza que no tiene ninguna trascendencia. Hermano, la fe verdadera, la fe que funciona, va a tener un efecto en la vida de la persona y por lo tanto va a traer cambios. Mire, a veces hay canciones cristianas, está bien, yo no soy criticón de las canciones cristianas, no he compuesto ni una, por eso no puedo criticar ninguna, ¿verdad? Pero escucho mucho una cosa que es cierta, pero hay que tener cuidado. Los artistas cristianos evocan mucho a decir que Cristo nos amó como éramos. Porque como la gente no nos ama como somos, entonces Dios sí nos ama como somos. Y aguas con eso, mi hermano. ¿Sí? Cuando el Señor me amó como soy. Sí, el Señor nos amó como somos por una sencilla razón. Porque murió hace 2000 años por nosotros. Y yo tardé 21 años en enterarme que Cristo había muerto por mí y me había perdonado mis pecados. Y durante esos 21 años el Señor me seguía amando, ¿sí o no? Porque me amó ¿desde qué? Desde hace 2000 años. Hace 2000 años me amó. Vamos a ubicarlo en el año 2030, me amó. Su manifestación de amor fue grande por mí. Yo nací en 1965.
Ya me había amado antes de ¿qué? De nacer. Y luego 21 años, échele otros 21, que no supe que Cristo había muerto por mí. Durante todo ese tiempo me amó el Señor. Sí. ¿Y me amó como era? Sí, no le quedaba otra. Pero eso no quiere decir que lo que yo hacía, Dios lo amaba. Cuando vengo a Cristo, cuando me entero que Cristo murió, cuando me entrego al Señor, entonces me transforma el Señor en lo que Él sí quería que fuera. Entonces tengamos cuidado con las expresiones, Dios me ama, Dios te ama como eres. Sí, Dios, pero no vayamos a entender, Dios te ama como eres, te perdona, está contigo y síguele como eres. ¿Vale? Luego ahí dice, Señor, ¿qué viste en mí para haberme amado? Pecado. ¿Qué otra cosa vio? Pecado, y por eso fue a la cruz. Entonces, no hagamos que la relación con Dios se vuelva nosotros como el motivo, como la razón de todo. El motivo y la razón se llama Jesucristo. Amén. Entonces, amados, tengamos mucho cuidado. Yo le quiero advertir a todos, no quiero hacerle dudar de su fe. Pero si usted no ve cambios en su vida, sigue siendo el mismo. O sea, nada más asiste los domingos, ora un poquito, va entendiendo cosas de la Biblia, pero en sí su vida es la mismita, no hay ninguna transformación. Bueno, ya no dice tantas groserías, ya no se enoja tan seguido, bueno, ya medio se controla, pero la vida sigue relativamente igual. Ok. Pero dice, pero yo tengo tiempo en esto. Ok. Cheque, por favor, que su fe no sea fingida. ¿Sale? Porque se puede fingir. O sea, sí, creo en el Señor. ¿Cuál creo en el Señor? Creo en el médico, creo en la fuerza de nosotros, creo en la suerte, creo en esas cosas. Pero sí, pues la fe, eso es fingir. No es cierto, no es verdadera. Está también la fe falsa, o sea, que es una fe en cosas que no existen. Pues como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe ese pasaje, no existe. Es una herejía eso, que no dijo Dios, nunca dijo eso. Son fe falsa, pero a veces en la iglesia, en los mismos creyentes, hay una fe muerta. Y yo quiero que me acompañe. Santiago, por favor. Una fe muerta. Estamos ahí, pero es una rama muerta. Oiga, ¿y a poco el Señor me cortará? No sé, hermano, ahí siga leyendo Juan 15, usted llega a sus conclusiones. Yo no me quiero meter en sus problemas. Santiago capítulo 2. Pero sí le quiero dar todo el consejo de Dios. Mi responsabilidad delante del Señor es darle todo el consejo de Dios. Yo no quiero hablar bonito nada más a una cosa que vea todo lo que implica. Dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Entonces, la fe que no produce obras, la fe que no produce fruto, es una fe que la Biblia, que el Nuevo Testamento, que el cristianismo del primer siglo dice está muerta. Ahora, no tenga problema. Si usted está recién entregado al Señor y su fe, la fe crece. Es que hay muchas cosas que dice la Biblia de la fe. ¿La fe crece? Hermano, pero la fe crece cuando hay vida, crece. Entonces, si usted tiene poco tiempo y no ha visto mucho fruto en su vida, tranquilo. La fe va a crecer con la palabra, con la oración, con la comunión, con el entendimiento. Va a crecer su fe y usted va a empezar a dar más fruto. Pero si lleva usted como 5 años o menos, 3, 4 años escuchando, 10 y no hay ningún cambio, creo que está muerta. Es como una plantita, ¿no? O sea, compras unas flores, florean, te las venden floreando, después de un tiempo se les acaba la flor y después pasan semanas, meses, años y nunca volvió a florear.
creo que hay que hacer algo con esa flor. Quitarla de ahí o esperar otro año, pero no puedes esperar mucho tiempo si es que quieres tener flores. Si no, pues ahí déjala. ¿Sí me está entendiendo, hermano? No, hermano, es que esa prédica es como de condenación, nos hace sentir mal. ¿Por qué? Tu fe es verdadera porque te sientes mal. Pero sí quiero ayudar a aquellos que en lo profundo de su corazón saben que no ha habido cambios. Finjo los cambios, pero en realidad no hay cambios. Bueno, si no hay cambios, pero estoy en Cristo. Nos unimos a Cristo por fe. Yo creo que tu fe es fingida, yo creo que tu fe es errónea y lo peor, que tu fe está muerta. Necesitas redefinir lo que crees, necesitas redefinir con el Señor y tener un encuentro con Cristo Jesús para que entonces haya vida. Entonces, lo que quiero dejarle claro en esta mañana es que la metáfora de Jesús de estar en Cristo, ahora, si tú estás en Cristo y es una vivencia, tú estás dando fruto. Estás dando fruto. Mire, el propósito. Bueno, me regreso a Juan 15. Regrese, por favor, ayúdeme en esta mañana. Amén. Voy a avanzar por amor a los que no se van a quedar a la reunión de oración, porque el que se va a quedar, pues ¿para qué le avanzo? Por si nos vamos a quedar, ¿no? Pero no se trata de eso. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el cuidador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda. Recuerde que Jesús estaba hablando esta palabra después de la última cena. Muy interesante. No me quiero desviar, pero sí es importante decir esto. Estaba dando la palabra a la última cena, después de la última cena. Entre la última cena y la aprehensión, Él da Juan 14, 15, 16 y 17. Hermano, acaban de tomar el vino, acaban de celebrar la cena. ¿Y de dónde se saca el vino? De las uvas. Y dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Interesante. Luego dice, toda rama que en mí no da fruto la corta. ¿Quiénes estaban escuchando esta enseñanza? Los apóstoles, pero ya no estaba uno. Uno de ellos ya no estaba. Es interesante, porque eran 12 y dice, toda rama que en mí. ¿Judas no tuvo una relación con Jesús? Sí. Pero al final de cuentas, la fe de Judas era una fe falsa, porque él se fue tras el dinero. Amén. Y ya no me quiero detener más, pero hermano, 1 Timoteo capítulo 6, 10 dice que algunos por las cosas, algunos por el amor al dinero se desviaron de la fe. Ahí está. Uno de ellos fue Judas. Por las cosas materiales de la vida se desvió de la fe. Judas se desvió de la fe y aún teniendo una cierta relación con Jesús fue cortado. De las 12 ramitas que tenía Jesús, vamos a ponerlo así, una fue cortada. ¿Por qué? Porque su fe era falsa. No era sincera su fe, era una fe fingida. Tremendo, hermano, tremenda enseñanza. Pero dice Jesús, ustedes ya están limpios, ya están podados por la palabra que les he comunicado. Ahora permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Relación de vivencia, no de doctrina. Así como Cristo, como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, de verdad, pero es de verdad, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, ojo. El que no permanece vivencialmente con Cristo, en Cristo, será desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan, ¿qué? Mucho fruto, y muestran así que son mis. Vuelvan a leer esa parte. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que. ¿Cómo se muestra que soy discípulo del Señor? Llevando fruto.
No se muestra que soy un discípulo del Señor porque digo y repito la doctrina correcta. Y con esto no quiero decir, hermano, que puedo llevar fruto con una doctrina incorrecta. Claro que no. La doctrina correcta de la palabra, el entendimiento de la Escritura, del Nuevo Testamento, del Evangelio del primer siglo. Grabes eso. ¿Cuál es el verdadero Evangelio? El del primer siglo. No el del 8, del 10, del 16, eso no. Ya está desviado, ya está contaminado. ¿Sale? Ok. Pero ¿cómo muestro al mundo que soy un discípulo del Señor? ¿Llevando qué? Mucho fruto. Repítalo conmigo. Mucho fruto. Y obvio que voy a llevar mucho fruto porque estoy tomado de Cristo, porque estoy arraigado en Cristo, porque es la vida de Cristo, la vida de Cristo resucitado por el poder del Padre que fluye en mi vida. Por eso Pablo escribió en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Amén. Ese es el fruto, hermano. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Todo eso que tiene que ver con una transformación de mi manera de comportarme. Yo no era un hombre amoroso, ahora soy un hombre amoroso en el Señor. Y no es el amor humano, sino el amor sacrificial. Soy un hombre paciente cuando era impaciente, templado, controlo las pasiones, controlo los impulsos, muestro una benignidad, una mansedumbre, una templanza, todo eso. Mientras que las obras de la carne las enumeran versículos anteriores, y es pleitos, iras, contiendas, disensiones, banqueteos, orgías, borracheras, adulterios, todo eso, ¿sí? Soberbia, todo eso. Necedad, testarudez, todo eso. Así éramos, pero cuando venimos a Cristo y nos unimos a Él y estamos en Él, entonces viene la transformación de nuestra vida. Y dice el Señor: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. Efesios capítulo número 2. Regreso. Y ahí pienso no moverme. Entonces, según Juan 15, el propósito de estar en Cristo es llevar fruto. Pero quiero decirles que según Efesios capítulo 2, todavía llevar fruto no es el último propósito. Hay un propósito más. Estar en Cristo es llevar fruto, hermano. Ese fruto de templanza, de amor, de paciencia, de carácter, de vida, aún cuando ya se manifieste, no es el fin. Vamos a ver en Efesios que hay todavía un propósito superior a ese. Ok, ya vimos el capítulo 2, Efesios 2, ya le expliqué un poquito toda la realidad de la vida del gentil y del judío sin Cristo. Pecado, muertos en transgresiones y pecados. Los gentiles, los judíos igual, ¿verdad? Dejando que opere un espíritu de desobediencia, el cual ahora sigue estando en la gente que no conoce. Cuando tú no conocías al Señor, vivías en un espíritu de desobediencia. El enemigo ha tendido toda una red espiritual para tener a la gente sometida a desobediencia, a rebeldía, ¿sí? Pero cuando venimos a Cristo somos rescatados. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 3 que también los judíos seguían deseos pecaminosos, su propia voluntad y sus propios propósitos. Y todos, gentiles y judíos, éramos objeto de la ira de Dios. Por eso digo que a veces las canciones hay que revisarlas un poquito. Y si la escucha ahí, no se ponga a criticar a medio mundo, no, déjelos, no pasa nada. Pero es que a veces no está en el contexto bíblico. Fíjese lo que dice este pasaje: que por nuestra manera de vivir, tanto gentiles como judíos, éramos objetos ¿de qué? De la ira de Dios. Imagínate que yo le diga a Dios: Señor, tú me amaste como eras. Y Dios dice: sí, mi ira estaba sobre ti,
O sea, entienda una cosa, la ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios viene sobre este mundo. Y solamente los que están en Cristo, los que se unen a Cristo, van a poder encontrar la reconciliación con Dios. Entonces, éramos objetos de la ira de Dios, dice aquí. Versículo 4, ¿sí? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, vea, la ira y el amor, ahí está. La ira por el pecado en el cual vivíamos, pero el amor de Dios porque Él es misericordioso. Versículo 5. Nos dio vida con Cristo. Amén. Cheque que no dice que nos dio vida en Cristo. Nos dio vida con Cristo. ¿Y qué diferencia hay en que diga que nos dio vida en Cristo y dice que nos dio vida con Cristo? Bueno, si no, a ver, yo estoy muerto en pecado. Cristo tiene vida. Si yo vengo a Cristo, Cristo entonces me da vida y yo tengo vida en Cristo. Pero no dice eso el pasaje. El pasaje dice que me dio vida con Cristo. ¿Y por qué dice con Cristo? Porque a Cristo también se le dio vida. ¿Cómo? Sí. A Cristo se le dio vida. ¿Cuándo, hermano? Al tercer día de haber muerto. Dice la palabra, hermano, que Jesús murió en la cruz y al tercer día el poder de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. El poder de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Dios con mano poderosa, por eso dice Efesios, y el mismo es poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Sí. Entonces, Jesús, aún siendo Dios, no se levantó de la tumba por su propio poder. Él murió y esperó que el poder de Dios, el poder del Padre, lo resucitara. Amado, Pablo, en un entendimiento del evangelio dice: cuando Cristo fue resucitado y se le fue dada la vida, lea ahora lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo. Amén. Es decir, cuando Jesucristo fue resucitado, hermano, todos los que hemos creído en Él fuimos resucitados ese día también. ¿Se acuerda que le he dicho que morimos con Cristo el día que Él murió? Pues ahora tenemos que entender la otra parte. Morimos cuando Jesús murió, por eso nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios. Morimos en la cruz cuando Jesús murió. Fuimos sepultados con Jesús cuando Él fue sepultado. Y ojo, fuimos resucitados y se nos dio vida cuando Jesús fue resucitado y se le dio vida. Por eso el apóstol Pablo dice: pero nos dio vida, sí, nos dio vida con Cristo. No dice en Cristo, nos dice que nos dio vida con Él. Con Él fuimos resucitados, amados. Entonces, el día que nos bautizamos, pero no es un bautismo religioso, no es un bautismo, a veces me dice la gente: pero yo me bauticé cuando era chiquito. Pero no estamos hablando de esas cosas. Seamos serios. Eso no tiene sentido. Es cuando me bautizo. A ver, a mí nadie me puede obligar a estar en Cristo. No me pueden obligar mis papás a estar en Cristo. Nadie me puede obligar. Es una decisión personal. Por eso el bautismo tiene que realizarse cuando si un niño tiene decisión, por supuesto que sí, pero no un bebé. Un niño joven dice: yo decido bautizarme. En el momento de nuestro bautismo nos sepultaron con Cristo. Tú te sepultaste con Cristo y en ese momento la muerte de Jesús aplica para tu vida y la resurrección de Jesús también. Hermano, entonces ¿eso es obligatorio bautizarse? ¿Obligatorio? No estamos hablando de eso.
Si aquí no es requisito obligatorio, ¿no? Pero te digo una cosa, si tú no te bautizas, no eres sepultado con Cristo y nada aplica. Nada. Porque dice que los que somos bautizados fuimos sepultados con Cristo, morimos con Cristo y resucitamos con Él. Eso dice la Biblia. Entonces el bautismo no es una obligación, hermano. El bautismo es un paso de fe, es un asunto de fe que tiene que ver con la aplicación de todo. Así es que si usted ya se bautizó y su fe es verdadera, usted fue sepultado con Cristo, fue muerto con Cristo y ojo, ¿fue qué? Resucitado con Cristo. Por eso Pablo, que entendía el evangelio, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su mucho amor, nos dio vida en Cristo. Perdón, con Cristo. Yo tengo el Cristo aquí metido. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Es cierto. Vuelvo al mismo, hermano. Yo nací en el 65, viví 21 años sin el entendimiento de Jesús. Nadie me predicó, no fui a ningún lugar, nunca leí la Biblia. Tenía mi religión, la que me inculcaron mis padres, pero no tenía ningún efecto en mi vida. O sea, realmente yo seguía como todos viviendo en el pecado. ¿Sale? Esos 21 años, ¿sí? Ya Cristo había muerto por mí, ya Cristo había sido sepultado por mí, y ya Cristo había sido resucitado por mí o conmigo. Pero fue hasta los 21 años que entendí, que se me reveló, que se me mostró, creí. Y ahí me enganché en lo que hace 2000 años ya había hecho Cristo a favor mío. Y no hablo solo de mí, también de ustedes, de cada uno de ustedes. Por eso, hermano, Pablo hablaba, y bien dice Pedro, nuestro hermano Pablo habla cosas difíciles de entender. Pablo hablaba en una dimensión totalmente espiritual, de un entendimiento del evangelio, hermano, que el Señor nos lo revele a nosotros. Es un entendimiento del evangelio tremendo, porque Él no dice: cuando yo me bauticé, Dios me perdonó mis pecados, entonces en ese momento Dios me perdonó, entonces en ese momento Dios me... No. Él está diciendo, cuando Jesucristo fue resucitado, todos fuimos resucitados con Cristo. Es lo que está diciendo. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, claro. Versículo 6. Por eso dice, aun cuando estábamos muertos. Significa que en Cristo Dios ya nos había dado vida, aunque nosotros ni sabíamos, pero ya nos había dado vida. El chiste es que llegamos a Cristo y todo se aplicó. Versículo número 6. Y en unión con Cristo Jesús. Vea, como ya nos unimos a Cristo Jesús, y si alguien no se ha unido a Cristo Jesús, necesita unirse a Cristo Jesús. Hoy entiendo, hermano, que necesita unirse a Cristo Jesús por fe y bautizarse. Hoy estoy entendiendo por qué el Nuevo Testamento enfatiza tanto el bautismo. ¿Por qué, hermano, los primeros creyentes creían y se bautizaban? Y hermano, yo creo que vamos a tener que cambiar algunos formatos. Eso de que hagamos unos bautizos cada año y juntemos a todos, creo que vamos a tener que cambiarlo, hermano. Disculpe, mejor ya no va a haber ese día de bautizos. Vamos a tener que el creyente que quiera bautizarse, en la semana buscamos un lugar y lo bautizamos, porque no puede esperarse tanto tiempo sin bautizarse. ¿Me está entendiendo? Porque el bautismo es un acto profético de fe, es una fe donde yo me sepulto y entonces no va a aplicar. A ver, hermano, entonces no me salvo si no me bautizo. Es que el bautismo es parte de la fe. Si no te bautizas es que no has creído. No separes el bautismo de la fe. La fe sin obras está. La fe acompaña. Si yo creo, tengo que hacer algo porque creo. El Señor Jesús le decía a la gente: ¿crees que te puedo sanar? Sí, tenías una mano seca. ¿Crees que puedo sanarte? Sí, extiende tu mano, ¡pum!, y quedaba sano. La fe tiene algo que se tiene que hacer. Hermano, la fe, el bautismo es esa obra que tienes que hacer de fe. Si tú no te has bautizado, no has creído. Te lo puedo asegurar por el contexto de la Biblia, la palabra y lo que estamos explicando. Así es que no tardes tanto tu bautismo. Y si tú dices: hermano, pues yo me quiero bautizar porque yo sí creo verdaderamente, pues ya me metiste en un problema, porque ahora hay que ver dónde te llevamos y te bautizamos. Pero lo hacemos. Amén. Porque si no, bueno, para el próximo año por mayo más o menos. ¿Cómo?
Oiga, hermano, a mí no me funcionó mi bautismo, me bautizaron, fue a fuerza. No, ¿cómo fue a fuerza? ¿Te agarraron o qué? No, te bautizaste tú. Sí, en ese momento, pues restaura tu fe, renueva tu fe. Pero ya fuiste bautizado y para Dios estás muerto en la cruz, fuiste sepultado, resucitado. Y mire lo que dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Hermano, Pablo veía, claro, a Pablo, hermano, el evangelio se lo explicó Jesucristo a Pablo, bueno, pues lo entendió bien. Y él dijo: Cristo, como está sentado a la diestra del Padre, y nosotros estamos en Cristo, unidos a Cristo, entonces Dios ya nos mató en la cruz, amén, al hombre viejo, al viejo hombre, al pecaminoso, al necio, al testarudo, al rebelde, al orgulloso, al vanidoso, ya fue crucificado en la cruz. Cristo, Dios nos ve sepultados cuando nos bautizamos, nos sepultamos en Cristo, pero Él ya nos ve resucitados con Cristo y sentados ya. Hermano, Él ya nos ve sentados. Tú y yo aquí batallando y Él ya nos ve sentados. Tú y aquí sufriendo que el otro y aquello, y Dios ya te ve sentado con Cristo, porque estás ¿en dónde? En Cristo. Ay, hermano, no le entiendo, ni yo tampoco, hermano. ¿Cómo es eso de que estemos sentados? Pero eso dice, y yo lo creo. Señor, yo creo que estoy sentado con Cristo en los cielos. Sé que estoy aquí y batallo también aquí en cosas, pero sé que estoy. Y esa es la fe, hermano, que va a producir cosas poderosas. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Versículo número 7. Para mostrar en los tiempos, claro, Dios lo hace para mostrar en los tiempos venideros. La archimega incomparable. Yo le agregué todo eso porque la palabra incomparable, cuando la buscas en griego, hermano, es algo demasiado grande, difícil de expresar, hermano. Y cuando tú entiendes el evangelio, dices: de verdad que Dios se pasó. ¿O no se pasó, hermano? Dios se pasó de bueno. Dios se pasó de misericordioso, siendo un hombre pecador, objeto de la ira de Dios. Hermano, a ver, ¿cómo catalogarías a un hombre? Te voy a poner un ejemplo de la vida para que tratemos de dimensionar. ¿Cómo catalogarías a un hombre que hace a un hombre que, un ejemplo, unos malhechores o un malhechor secuestró a uno de sus hijos o su hija, vamos a ponerlo más cruel, la ultrajó, la mató y todas esas cosas que suceden? Es horrible, tremendo. ¿Cómo considerarías a ese hombre que después de un tiempo tiene sentado en su mesa a ese malhechor y lo considera su amigo? ¿Cómo considerarías a ese hombre? Está loco. ¿Está loco? ¿O es un hombre archi recontra incomparablemente bueno? Bueno, hermano, tú eras objeto de la ira de Dios y yo también. Y ahora estamos sentados con su Hijo en los cielos. Y no fue por nuestra linda cara, hermano. Fue por algo que se llama la gracia de Dios. Y si no entiendes esto que te estoy diciendo, trata de entender el ejemplo que te puse y ponte y diga: yo no lo haría. A mí si alguien me hace eso, yo por lo menos, a lo mejor lo perdono, pero no quiero ni volverlo a ver, ni que se me aparezca en la vida. Me iría a otra ciudad, no quisiera ni pensar, y menos verle su cara. No, yo creo el día que lo veas, sí lo perdono, pero sí le grito: ah, bueno. No, es más, no creo que haya un hombre que haga eso. Yo creo que tampoco hay un hombre que haga eso, pero Dios sí lo hizo. Por eso dice aquí: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros. Y entonces a veces los cantantes dicen: Señor, ¿por qué derramaste tanto amor sobre nosotros? Dios, ¿qué viste en nosotros para derramar tanto amor? Oh Dios, tu incomparable amor por mí. Te faltó leer un pedacito. ¿Cuál? Eso dice:
La incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Hay que avisarles que es porque estamos en Cristo Jesús. No podemos decir, Señor, ¿por qué me amaste tanto? Y dice Dios, pues porque estás en Cristo. Señor, ¿qué viste en mí? Nada, veo a Cristo. Señor, ¿me amaste cuando nadie me amó? Sí, pero te amé para transformarte. No creas que eras una linda palomita. Es más, eras objeto de mi ira. Y yo derramé mi abundante, incomparable gracia y bondad. Sí, Señor, qué bueno que la derramaste en mi corazón. No, no la derramé en tu corazón, la derramé en Cristo. Y si tú estás en Cristo, entonces te beneficias de eso. Amén, hermano. Es como para quitarnos un poquito la que nos sentimos de repente. Porque, hermano, al que se alaba y se glorifica, y por eso cuando venimos a este lugar alabamos y glorificamos a Jesucristo. Porque es Jesucristo, hermano, el que debe ser glorificado, no nosotros. La verdad, hermano, es que por gracia somos salvos por la fe, y no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, yo estoy en Cristo Jesús, he recibido el amor de Dios, Dios me ama porque estoy en Cristo Jesús. Yo no puedo hacerme a un lado y decir, Señor, ¿por qué me amas tanto, Padre? ¿Qué viste en mí? Dios, métete en Cristo y cállate. Porque si te quieres presentar tú solo por lo que tú eres, sales reprobado. Mejor métete Cristo. Ahora sí, como decían en un taxi en Poza Rica, súbase, agárrese y cállese, decía. No vayan a poner eso los taxistas aquí, Súbase, métase en Cristo, disfrute, agárrese y alabe el nombre del Señor. Nunca trate de justificarse usted por sí mismo. Nunca diga, ay, Señor, soy mejor que otro. ¿Mejor que otro de qué? Todos somos objetos de la misma gracia, la gracia de Dios. Pero mire lo que dice, la cual derramó sobre nosotros, pero por una razón, porque estamos ¿en dónde? En Cristo Jesús. Hermano, en Cristo Jesús derrama Dios su bondad, su poder, su gracia, sus riquezas. Todo lo derrama en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, no se separen de mí. Hermano, es como un ejemplo para que lo visualice. Es como Jesús presentándose ante el Padre. Él es su Hijo amado en el cual el Padre tiene contentamiento. Y trae una bola de malhechores acá atrás, que somos todos nosotros. Y dice, pero Dios se va a enojar con nosotros. No, porque vienen conmigo. Porque vienen conmigo. Ahora, si uno de esos malhechores se quiere presentar ante el Padre solito, lo van a botar por allá. Pero todos los demás pecadores venimos con Cristo y venimos escondidos con Cristo. Venimos guardados por Cristo. Y ahí en Cristo Dios derramó abundante gracia. Aleluya. Pero voy a los últimos versículos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto, la salvación, no la fe. Esto, la salvación, no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? No es la fe. A veces hay una confusión. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto, gramaticalmente, hermano, es un neutro que no alude a la palabra fe, que es femenino, ni a la palabra gracia, que también es femenino. Es neutro y por lo tanto no está hablando de la fe, tampoco está hablando de la gracia. Está hablando de la salvación, del hecho, de la acción de salvar. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto de la salvación no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Amén. Hermanos, ¿cómo nos salvamos? Mediante la fe. La fe, el haber creído todo lo que la palabra dice de Cristo. ¿Por qué me bauticé? Por fe. ¿Por qué estoy aquí? Por fe. Porque sé que Dios es mi Padre, porque sé que Él está conmigo. Y a través de la fe, hermano, empieza a manifestarse lo que dijimos, el fruto, el fruto, el fruto. Versículo 9. No por obras, para que nadie se jacte. Pero viene uno de mis versículos favoritos de la Biblia, hermano, si es que podemos tener favoritos. Versículo 10. Versículo 10.
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Wow, resume Pablo perfecto todo, las cuales Dios dispuso para que andemos de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hechura suya. Hermano, la palabra hechura significa producto. Es un producto fabricado. Amados, cuando nosotros nos encontramos con Cristo Jesús y venimos a vivir en Cristo Jesús y nos unimos por la fe a Cristo mediante el bautismo, y después a través de la vida diaria seguimos en esa vivencia de fe con el Señor Jesucristo, porque estamos unidos a Cristo y vivimos en Cristo. Cuando eso sucede, hermano, pasa algo. Dios crea un producto nuevo. Esta hechura significa un producto. Pablo lo dice en Corintios: nueva creación, nuevas criaturas, nuevas personas, nueva humanidad. Un nuevo ser humano se produce. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Este nuevo ser humano que ahora vive por el Espíritu y que manifiesta otras reacciones, no las reacciones del hombre anterior. Esto, hermano, es un producto, una hechura de Dios. Tú y yo, si estamos en Cristo Jesús, hermano, somos un producto de Dios. Fuimos hechos de nuevo, por eso nos comportamos diferente, por eso reaccionamos diferente, por eso pensamos diferente, tenemos otra escala de valores, otra cosmovisión de la vida. Hermano, eso es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque fuimos hechos por Dios. Hermano, ¿y dónde está la fábrica donde hacen ese tipo de gente? Ahí dice, ¿creados en dónde? ¿Made in qué? ¿Made in qué? Cristo Jesús. Muy bien. Made in Cristo Jesús. Hecho en Cristo Jesús. No es en Corea ni en China. Estamos hechos ¿en dónde? Porque llegamos a Cristo, hermano, y al estar en Cristo, Cristo se vuelve una fábrica, vamos a ponerlo y en esa fábrica, hermano, Dios tiene una fábrica que se llama Cristo Jesús. Y todos los que llegamos, pecadores, objetos de la ira de Dios, nos unimos a Cristo Jesús mediante el bautismo, ¿verdad? Nos unimos a Cristo Jesús y una vez bautizados nos seguimos viviendo unidos a Cristo Jesús. Y Dios en su fábrica que se llama Cristo Jesús produce unas nuevas personas. Y entonces llevamos un sello que dice hecho en Cristo Jesús. ¿Cuántos llevan ese sello, hermano? No, pues es que no sé, hermano, el sello no sé, hay un sello, el sello del Espíritu Santo. Todo empieza el sello del Espíritu Santo. Y ese nuevo producto produce las buenas, los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. ¿Por qué? Porque empieza a haber una vida dentro de él, la vida del Espíritu que empieza a fluir. Este es el cristianismo, hermano. Esto es el cristianismo del primer siglo. No es asistir por asistir, bautizarme por bautizarme, creer una doctrina. No. Tiene que haber cambios. ¿Cambios fruto de mi esfuerzo? No. Cambios fruto de la nueva creación que soy, de la fábrica a la cual me metí. Porque si estoy unido a Cristo Jesús, ojo, si estoy unido a Cristo Jesús, de que cambio. Te lo aseguro. Si finjo la fe, como que hago que creo, pero en realidad ni creo. Como que me gustan más las otras cosas de este mundo que lo que Dios tiene para ofrecerme. Si la verdad me gusta mucho el dinero y las comodidades de esta vida, pues yo como que le voy a hacer al que le juego a aquel cristiano, pero no lo soy. Obviamente una persona así nunca va a ser transformada, nunca va a manifestar fruto, nunca. Y el problema de ese tipo de personas es que se creen cristianos, se creen nacidos de nuevo, se creen que son, pero no son. Porque la fe se fingió, porque la fe está muerta. No hay vida. En cambio, cuando tú estás verdaderamente metido en Cristo Jesús, hay vida. Tu fe tiene obras, cosas que salen, que se manifiestan. Bendito sea el nombre de Dios.
Y todo esto, hermano, yo le decía hace un rato, el fruto no es el último propósito, sino lo que dice aquí. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué significa buenas obras? ¿Será sacar mi ropa que ya no me gusta y regalársela a los pobres? Porque la que sí me gusta, pues esa no la voy a regalar, ¿ah? ¿Será juntar un poco de dinero y darle café al...? Sí, todo eso puede catalogarse como una buena obra. ¿Será ir a visitar al enfermo, a ir de vez en cuando a ver a alguien que está enfermo y llevarle un kilo de azúcar? Está bien, puede ser catalogada como una buena obra. Pero en sí, ¿qué es lo que Pablo estaba hablando? ¿Qué tenía en mente Pablo cuando dijo para buenas obras? Estaba pensando en el kilo de azúcar, en la visita a un enfermo, el bazar para el necesitado. ¿De qué estaba pensando Pablo? Me puse a investigar, hermano, y la palabra ergón es la palabra obra en griego, ergón, y tiene otros significados muy interesantes, hermano. Aparte de significar obra, significa tres cosas más. Y una me llamó la atención: empleo. Y esa te da otra dimensión: empleo. Hermano, porque la gente hace buenas obras siempre. No. Ay, de vez en cuando. Pero el que está empleado siempre. Casi siempre, no tiene sus días de descanso, pero está empleado. Entonces lleva una dimensión diferente. ¿En qué sentido, hermano? En el sentido de que el cristiano piensa que Dios lo transformó solamente para que de vez en cuando hagamos algo. Pero lo que realmente está diciendo, hermano, es que Dios nos, somos creados por Dios en la fábrica de Dios. Porque Dios tiene un trabajo, Dios tiene un empleo, Dios tiene una tarea para nosotros. No es esas obras que quedan a mi discreción, a lo que a mí se me ocurre. A lo mejor que de repente digo, ya voy a hacer algo, ¿no? Voy a regalar un poco de cosas. No. A ver, vean. Si Dios me creó en la fábrica que se llama Cristo Jesús, me dice que me creó para asignarme un trabajo, un empleo, una tarea, que se traduce obra, ergón, obra, pero también se traduce trabajo, tarea, empleo. Fíjate que te lo tradujera de otra manera: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para un buen empleo. O creado en Cristo Jesús para un buen trabajo, para una buena tarea, o para tareas, para emplearte, para usarte. Lo que está diciendo, amado hermano, es que como ya no vivimos para nosotros mismos, de hoy en adelante, hermano, el Señor ha preparado, ha dispuesto ya cosas en las que tú y yo necesitamos emplearnos, necesitamos trabajar en eso. Por eso, amada iglesia, si tú has nacido de nuevo, si tú de verdad tienes una fe sincera y hay fruto en tu vida, amor, gozo, paz, paciencia, no te quedes en eso. Hay una tarea asignada, hay un empleo en el Señor. En el reino de Dios hay, hermano, trabajo, hay tarea. Jesucristo dijo: yo trabajo para mi Padre, yo trabajo para mi Padre. Mi verdadera comida es hacer la voluntad de Dios, en eso trabajo. Hermano, se lo pongo en más palabras: ministerio, hacer un trabajo, un llamado de Dios a hacer algo. Amada iglesia, a todos los que han nacido de nuevo, Dios tiene un trabajo para ustedes, Dios tiene una tarea para ustedes, y tenemos que dedicar nuestra vida a hacerlo. Tenemos que dedicar nuestra vida a eso. La vida del verdadero creyente, ojo, la vida del verdadero creyente está enfocada en servir a Dios en el trabajo y la tarea asignada. Aparte tiene su trabajo, tiene que ir a trabajar, tiene que atender cosas de esta vida, tiene que tener un empleo, tiene que proveer a su casa el varón, tiene que hacer de comer la esposa, cuidar a los hijos.
atender la casa, pagar la luz, y hay que pagar el agua, y hay que soportar cuando hace calor y el frío, y comprar suéter, todo eso es la vida, ¿sí? Y hay que ir a visitar a los familiares, y si se enferma un familiar hay que ir a poder, todo lo que es la vida. Y también te corren del empleo porque se cerró la fábrica, y también te aumentan el sueldo, y a veces te lo disminuyen. Esa es la vida. Pero ojo, por favor, es que esta parte sí los cristianos nos pasamos un poco de listos. Fuimos hechos por Dios, creados por Dios, creados en Cristo Jesús, para dedicarnos a nuestra propia vida, anhelos, cosas, proyectos, día a día. Y Dios, ayúdame en esto. Señor Jesús, ayúdame en lo otro. No. Lea bien la palabra. Dice que nos formó en Cristo Jesús para un trabajo, para un empleo, para una asignación que ya tiene de antemano preparada para ti y para mí, para que nos ocupemos en la vida de eso. Y lo otro es secundario. No, a ver, y yo no le estoy dando yo no estoy, este pastor quiere, porque luego confunden las cosas. No, este pastor quiere que todos sirvamos. Yo no quiero nada, hermano. Yo le estoy predicando la palabra. Lo que dice la palabra es que servir a Dios es prioridad, y lo otro se tiene que hacer porque son cosas de la vida. Pero no hagamos al revés. No hagamos de las cosas de la vida la prioridad, y sirvo a Dios y me sobra tiempo. ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Pues es que no tengo tiempo de servir a Dios. ¿No me puedo obligar? Por supuesto que no lo puedo obligar, ni lo voy a obligar. Yo no soy nadie para obligar a nadie. Nada más te digo una cosa, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que fuimos hechos por Él en Cristo para un trabajo, una tarea asignada, un empleo, ¿sí? Que Dios ya preparó de antemano, y nos tenemos que dedicar a eso. Lo otro lo tenemos que resolver. Son cosas de la vida que hay que resolverlas. Yo no puedo vivir pensando en las cosas materiales todo el tiempo, y en los placeres, y pasarla bien, disfrutar bien la vida, comer bien, vestir bien, viajar, conocer, tener, que mis hijos tengan escuelas, las universidades, todo resuelta la vida. Perfecto. ¿Y? ¿No? Bueno, sí, alguna cosa que hagamos para el Señor. No, estás mal enfocado, mi hermano. Discúlpame, no te quiero hacer sentir mal, pero lee la Biblia. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que no es así. Los cristianos del primer siglo, Pablo les enseñaba, y los apóstoles les enseñaban, que Dios había asignado tareas, empleos, ocupaciones en obras que Él había preparado de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Y el Señor Jesucristo dijo: y lo demás por añadidura. Que tienes que ser un buen empleado, que tienes un negocio, atiéndelo, pídele a Dios sabiduría para que vaya mejor tu negocio. Que tienes un empleo, dale. Que tienes esto y lo otro, que tienes planes de hacer, hazlo, no hay problema. Que quiero ponlo. Que quiero abrir una tiendita, ábrela. Que quiero hacer esto, lo otro, que quiero vender, hágalo, está bien, sin ningún problema, es parte de la vida, y Dios da sabiduría para las cosas de la vida. Pero si te vas a dedicar a eso de la vida, te digo una cosa: no has entendido el evangelio. El verdadero evangelio del primer siglo estaba enfocado, hermano, en un trabajo, una tarea, un empleo asignado por el Señor para que nos ocupemos de eso. Amén. Porque hermano, para amar las cosas de esta vida, para hacer un negocio, para ser previsores, para todo lo que se requiere en la vida, no necesitas haber ido a la fábrica de Dios, que es Cristo Jesús. O sea, ¿para qué? Cualquiera lo puede hacer. ¿Me estás entendiendo? Es demasiado desperdicio haber ido a la fábrica de Dios y haberte sacado un producto nuevo para que tus prioridades sean las mismas prioridades de gente que no conoce a Dios. Es un desperdicio. Ocúpate, hermano, de aquello que el Señor te llamó. Y si tú tienes poco tiempo en el evangelio, de una vez te digo,
Dios ya preparó obras para que te ocupes en ellas. Esa es la vida cristiana. No le puedo decir otra cosa. No le puedo venir a predicar mis ideas ni mis conclusiones. Trato, hermano, y le pido al Señor que me ayude de cada día que me presente aquí enfrente, hermanos, hablarles lo que dice la Escritura, lo más literal, lo más casi así y así, punto. ¿Para qué, hermano? Para que usted no tenga confusión. La fe sin obras está muerta. No, pero yo tengo fe. Decía el apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Tienes fe en el Señor? ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Te formaron de nuevo? Amén. Órale pues. Obras, trabajo, empléate. El Señor tiene un empleo para ti, único y exclusivamente para ti, en conjunto con todos los demás. Dedica tu vida, varón, dedica tu vida, mujer, dedica tu vida, joven, niños, dediquen su vida a servir a Dios en aquello que el Señor les asignó, si están en Cristo. Si no están en Cristo, primero tienen que estar en Cristo. Amén. Pónganse sobre sus pies, hermano. Qué hermoso es el Señor. No tiene el Señor preferidos. No tiene el Señor nada más algunos. Oh, si yo fuera pastor, serviría a Dios. ¿Eso qué tiene que ver, hermano? El ministerio no son cinco ministerios. El ministerio son todos. Nosotros tenemos un llamado. No, mi papá es pastor. Ajá, ¿y tú? No, mi abuelito fue pastor y misionero. Ajá, felicidades por tu abuelito. ¿Y tú? No, yo tengo un tío que hizo. Sí, está bien, está perfecto. No, digo, no es el caso, ¿verdad? Pero que tú digas: no, mi pastor, ¿cómo trabaja para el Señor? No, yo estoy orgulloso de mi pastor. Ajá. ¿Y tú? No, es que yo conozco los pastores que como se sirven al Señor con todo su corazón, han dejado todo y sirven al Señor con todo su corazón. ¿Y tú? Ahora, ojo, por favor, hermano. Si no hay fruto, amor, paciencia, bondad, benignidad, ser tolerantes, todo eso, espérame tantito. No te pongas a hacer cosas porque vas a dar mal testimonio. Porque te van a decir: pero usted me predica, señora, pues es re chismosa, en toda la colonia la conocen por chismosa. Y ahora, si usted levantó un chisme allá, pero usted me dice: usted me debe, no me ha pagado. Pero es un desastre de familia. Obvio que no. Porque primero tienes que ver que haya fruto. Y si hay fruto en mi vida, hay fruto en mi familia, hemos cambiado. Ok, perfecto, ahora vamos al otro, que son obras, trabajo, empleo. Conozco muchos cristianos, hermano, no sé, algo no anda funcionando bien porque no hay fruto y trabajan mucho en la obra, y sí, pero no hay fruto. Y también encuentran muchos que tienen fruto y no tienen obra. Dios, Señor, ¿cuándo podemos encontrar fruto y obra? A veces tiene fruto y no hay obra. A veces tiene obra y no hay fruto. Tenemos, hermano, por eso mi tarea, mi función es predicarles el evangelio del primer siglo, como Dios me pueda ayudar para predicárselos, y lo más apegado al texto, para que todos entendamos cómo se mueve el Señor. ¿Listo? Ok, vamos a orar un momento, hermanos. Vamos a orar al Señor un momento. Si tú eres una persona que estás en Cristo, ha habido cambios en tu vida, hay fruto en tu vida, Dios está llevando fruto. Qué hermoso, hermano, gloria a Dios. Ahora yo te invito a una cosa, hermano: a que avances a la obra, al empleo, al trabajo en el Señor, al ministerio que el Señor te llamó, a hacer lo que tienes que hacer. Pídele al Señor que Él sea el que te guíe, te hable, te muestre qué es aquello, y ocúpate de eso, porque eso es de lo que nos tenemos que ocupar los cristianos. ¿De qué nos ocupamos los cristianos? De servir a Dios. Lo demás es secundario. Pero si tú eres una persona que crees estar en Cristo, y no quiero hacerte dudar en esta mañana, estás en Cristo, afiánzate, afírmate de verdad en Cristo, ten una vivencia con Cristo, habla con el Señor Jesucristo, invoca al Señor Jesús, y que la presencia del Señor en tu vida empiece
empiece a traer fruto verdadero en tu día a día, que empiece a ver que esa rama que eres tú no es una rama seca, no es una rama muerta, no es una rama fingida, no es algo que está en apariencia ahí pero no lo está. Si esto ha sido por un tiempo, arrepiéntete, dile: yo no he sido sincero con Jesucristo, yo no he sido sincero con Él, yo he querido simplemente los beneficios, pero no he querido que Él me transforme, no he creído verdaderamente. Yo te pido en esta hora que tú te arrepientas con todo tu corazón y de verdad te entregues al Señor Jesucristo. Y si tú eres una persona que nunca habías oído el evangelio del primer siglo, el evangelio, el mensaje de la iglesia del primer siglo, y no has entregado, por lo tanto no estás en Cristo, no te has entregado, no te has doblegado en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, hoy lo puedes hacer ahí en tu lugar, y pronto tendrás que bautizarte para que entonces se aplique tu paso de fe en una obra donde te sea sepultado con Cristo, muerto en la cruz pero resucitado a una nueva vida. Y el Señor Dios Todopoderoso, estás ahora en la fábrica de Dios, que es Cristo, y te transforma en una nueva persona para que sirvas a Dios, porque esa es la única razón por la cual estamos en esta tierra: servir a nuestro Padre Celestial. Señor Dios del cielo, te alabo en esta mañana con todo el corazón.